teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Teobroma. En esta ocasión nuevamente vamos a tener de invitado a Jorge Juanes y primero saludamos nuevamente a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Jorge Juanes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Pues estamos bien, afortunadamente un poquito enfermitos de la panza, pero bien. Jorge Juanes, muchas gracias por estar nuevamente, por acceder a... No, pues un gustazo, ya le estoy tomando más confianza. Qué bueno. Y bueno, el tema de hoy es el de el arte, la situación del arte en México. Muy bien, y de sí. eso nos gustaría que nos hablaras, Jorge. ¿Por dónde comenzamos? Desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal, ¿qué evolución ha tenido? ¿Piensas que ha sido positiva desde que empezaste a involucrarte en esta serie de manifestaciones culturales hasta la actualidad? ¿Piensas que hay un buen panorama para el arte en México? No, pienso sinceramente que no hay un buen panorama. Ahora voy a ser un poco más duro que en el programa pasado. Siento que esto es un desastre, que nos están llevando al desastre, que hay una serie de gente pirurris, fresa, mala leche, que ha tomado de cierta manera el poder en la cultura y con los cuales no se puede tratar. Digo, si en el programa pasado hablé de una serie de casos aislados que habían funcionado, creo que en general es una mierda, si lo puedo decir, ¿no? Y no sé si Fonca esté involucrado en este programa, pero por ejemplo a mí se me hace una vergüenza todo lo que ha sido Conaculta. Una vergüenza nacional. Digo, desde este grupo de señoras que pusieron ahí a dirigir la cultura como esposas de funcionarios públicos de dinero, que en realidad era gente muy ignorante y no tenía ni idea de la cultura, hasta señoritos como el que está ahorita como Tovari de Teresa, ¿no? Sí, que es un tipo que te recibe en su casa con gasné y bata y mayordomo, y esa es la visión que se quiere imponer de la cultura. Y cosas que son muy molestas porque, por ejemplo, quitaron el corredor cultural de la Roma Condesa mucho tiempo porque llamaron a los jóvenes hooligans del arte. O sea, porque iban a tomarse una cerveza, lo cual es normal. Si vas a una exposición, lo normal es que te tomes un cóctel, ¿no? Y los empiezan a tachar ya a discriminar, ¿no? Hay una discriminación muy brutal y se reparten entre ellos el hueso. A lo mejor este programa sí va a ser un poco más político que el pasado porque sí es una vergüenza. Yo siento que hay gente ahí que no se lo merece, que ha recibido becas todos los años y viven de las becas. Yo los veo ahí en los restaurantes finos de la Condesa comiendo como reyes, como dioses, presumiendo y pavoneándose, y no hacen nada en realidad por la cultura. Incluso muchos de ellos ya ni trabajan. Sí, son parásitos del sistema Parásitos cultural. del sistema, que también el sistema cultural los ha favorecido. Así es. Y está por otro lado el sistema de becarios, que no sirve para nada. En vez de apoyar proyectos más hechos, gente que sí esté trabajando, tienen un grupo de elegidos que año tras año ganan esta beca, y a mí se me hace una vergüenza. Yo tenía un amigo, un conocido que estudia artes plásticas, que es un excelente pintor. Me lo encontré un día en la fila fíjate, te mandan a hacer fila al Conaculta para que saques una beca ya de entrada. Y pues yo la verdad fui, y ya después me dio flojera, pero este cuate me decía que él iba cada año, aunque sabía que no se la iban a dar, porque los premiados siempre eran del taller del juez, o sea, del que estaba haciendo... Sí, era juez y parte. Juez y parte, o sea, del que elige, ¿no? O sea, pues no meto a los de mi taller, ya para qué veo los demás trabajos, y mejor se lo doy a Chanchito. Y no solo eso, lo peor del caso es que les piden mochada. O sea, dicen, yo te doy la beca, pero tú me das el 60-50%, mano. Y así nos vamos. Entonces se me hace una vergüenza que nos estemos guiando bajo esos parámetros. O sea, incluso ahorita el director de la Esmeralda, de nombre Eloy Tarciso, si iba a decir el nombre, ¿por qué no? Está organizando una subasta de obra de los alumnos, cuando ese señor se ha dedicado a estafar a toda la gente. Se ha robado, a los chavos les roba dinero.
digo que no nos hagamos, porque hay que decir las cosas con las palabras que son, ¿no? Porque luego por no quererse meter uno en problemas no dice las cosas como son. Pero esta gente está llevando al verdadero desastre a la cultura. Y luego por otro lado grupos muy cerrados, de los cuales creo que por ejemplo Exterés es una excepción, que jamás dejan que nadie haga nada que no sea de su grupo. Mafias Culturales. Incluso se les dice mafias, yo se los he dicho en la cara y lo aceptan con una sonrisa, como si fuera una gloria ser un mafioso. Entonces ha creado una cultura de mafiosillos ahí nefastos para todo. Y lo peor de todo es que este subsidio, digamos, subsidiarios, es, llamémosle una endogamia que no produce más que mediocridad, por así decirlo, en la producción cultural. Exactamente. Y que luego los ves como tienen los medios comprados en general, como los periódicos o la tele, y andan diciendo, oh, la cultura en México anda en un lugar privilegiado, es maravillosa, es lo mejor del mundo. Digo, creo que debemos ver las cosas claras porque estamos también en un nivel bastante precario en muchos sentidos. En el sentido de que la mayoría de los artistas propositivos estén muriendo de hambre, ya me parece a mí una falla total del sistema cultural de un país. Y por otro lado, y esto lo voy a decir porque dentro de poco va a salir en los medios y no quieren decirlo todavía porque le quieren tapar el ojo al macho, pero salió que la señora que estuvo antes, ¿cómo se llamaba la señora? Consuelo Sáizer. Consuelo Sáizer se robó multimillones. No saben qué hacer, todavía no han cambiado directores de museos y etcétera porque están haciendo cuentas. Parece ser que es un Elvester Gordillo. Y se lo roban para sus viajes, se la pasan por Sergio Vela, el que estuvo antes de Consuelo Sáizer, se la pasaba viajando por Europa yendo a las óperas, que para ver qué traía a México. Pues háganme favor, que esas sean las posturas de un director, de un directivo de cultura. Y luego el Conaculta, tienen una burocracia amplísima. A mí me da vergüenza a veces ir a ver que entras al edificio ese y que ves a miles de gentes y que no todos una bola de inútiles que están ahí platicando de la telenovela o de si a Chuchita la bolsearon y que salen sobrando, ¿no? Y es una vergüenza también que vayas a pedir una beca y que nada, hay un tipo atendiéndote como en el servicio militar antaño, ¿no? Teniendo toda una infraestructura y a los demás los ves comiéndose su torta en su oficina, ¿no? Entonces es una verdadera vergüenza. Ya de las galerías no quiero ni hablar porque sí voy a hablar, pero es también a todos vamos a son unos niños a poner las cosas sobre la mesa. Niñatos que nada más inflan a un grupo de pintores, sobre todo que son el único grupo en México que puede realmente sobrevivir de lo que hace. Y que además no lo necesita. Que se repiten, que es gente que se repite, no se innova, no está planteando nada, no está promoviendo nada, no está innovando en ningún sentido. Son como manufactureros. Manufactureros, o sea, lo que te decía hace rato, que agarran una fórmula y se casan con ella y toda la vida siguen esa fórmula pintando así. Y se me hacen muy mediocres. Porque ya se vuelve una cosa en el mercado, ¿no? Yo no veo ahí el punto artístico. No, y lo más interesante de todo esto es que ellos creen y hasta lo llegan a decir que son la clase ilustrada de México. Así es. ¿No? Sí, todos ellos se creen. Los bandidos ilustrados. No, y con su botella de vino y sus grandes comidas, y sí se dan la gran vida, ¿no? Pero realmente es como, se me hace muy pobre, ¿no? Por ejemplo, hay un galerista que acaba de fallecer. A mí no me gusta mucho hablar de los muertos, por eso no menciono su nombre. Un tal Montiel, sí lo voy a mencionar, que era también un tranza, que no sabía de arte y lo aceptaban. A mí me decía, como yo ya sabía que era un burro, porque era conocido de mi papá y que sabía que éramos de alguna manera una familia de cierta manera culta. Me decía, no, Juanes, ya me dejé la barba para parecer intelectual, que crean que soy listo. Y lo peor es que veías a toda la bola de artistas lameculos ahí alrededor del señor, ¿no? ¡Ay, Montiel, tal! ¡Ay, Montiel! Maestro. A mí ni me pelaban, yo que soy, nadie me pelaba, y al señor Montiel como si fuera un dios. Y hacía cualquiera de estos galeristas. Trabajé con Guinocchio, trabajé para algunas galerías. Bueno, esas señoras fueron honestas, pero también tenían
una visión del arte muy tonta, de galerías de las Lomas, de galerías de Polanco. Sí. Estaban hechas nada más para vender, y galerías muy bonitas si tú quieres, pero realmente el contenido que ofrecían era muy pobre. A tal grado que una vez me pasó una cosa curiosa. Yo le estaba haciendo la página de internet a la galería de Alfredo Ginocchio, que es una de las más reconocidas, se encuentra en Polanco, y me mandó un cuadro donde decía Lufthansa, Iberia. Entonces yo pensé que eran los patrocinadores y se me hizo fácil recortarlo y ponerlo abajo. Pues resulta que era uno de los cuadros que vendía, que según era una crítica a las... Y hasta se enojó Ginocchio, pero es decir, era tan pobre el planteamiento que yo la verdad pensé que era una planilla publicitaria. Bueno, hace poco salió un índice de bienestar en el que México, entre muchos países, salió que los mexicanos son de los que más horas trabajan y de los que menos ganan. Sí. Esto vuelve también en cierta forma como una cuestión, la actividad artística como elitista, teniendo en cuenta esta situación. Yo estoy de acuerdo. Mira, el arte siempre va a ser elitista de alguna u otra forma. En México, desgraciadamente, que eso yo cuando estuve en Europa no lo noté. Allá hay un poco más de respeto por la cultura. En México hay un irrespeto absoluto. Allá está gente que detesta la cultura. Te lo digo porque yo incluso he tenido problemas. Gente de la cultura, esos no sirven para nada, pura bola de vagos, esos no chambean. O sea, se tiene una ignorancia absoluta y se cree que esa ignorancia es correcta, ¿no? Entonces es muy triste ver el nivel de ignorancia en que estamos sumidos los mexicanos. Y ves los niveles educativos son muy pobres. Sí, hombre, estamos francamente jodidos y luego se crean falsas expectativas sobre todo político, hasta en provincia o en el discurso político. O sea, por ejemplo, mi padre, que trabaja mucho en provincia, que es un filósofo, me comentaba que, haz de cuenta que en Zacatecas, el gobernador diciendo es que nosotros tenemos una actividad cultural y pictórica que supera en mucho a Nueva York. Oye, por favor, pon los pies en la tierra, ¿no? No niego que haya gente aportativa en la provincia mexicana, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no podemos estar presumiendo lo que no somos, ¿no? Sí. Nueva York es un lugar que tiene una cultura muy amplia y donde ha pasado de todo. Incluso las discusiones, por eso esta crítica que mencionaba en el anterior programa, Abelina Lesper, se me hace nefasta porque mientras esa discusión ya en Europa no existe, ¿no? De que si el conceptual es arte, o el performance es arte, o la instalación es arte o no es arte, o el video es arte o no es arte, ya está superadísima. O sea, ya de hecho ya se dan otro tipo de discusiones en la crítica, estoy diciendo, en la prensa. Aquí seguimos con eso, de que si el video es arte o no es. Pues claro que es arte. Digo, ya deberíamos ir más allá y todo, y nos seguimos en la, ¿cómo se llama? La cortina del nopal. Desgraciadamente, a pesar de los nuevos medios, del internet, de que haya habido una apertura, de que las nuevas generaciones tienen unas posibilidades muy amplias, aunque veo mucho valemadrismo en las nuevas generaciones, o sea, es decir, creo que no les interesa la lectura, no les interesa mucho ciertas, o sea, van más por el iPod, por el mensaje automático y a lo tonto, ¿no? Por ejemplo, leí que de Facebook se está alejando la gente joven porque ya entran rucos como nosotros, o sea, gente que pues, tampoco somos rucos, tenemos 40 años, ¿no? Hay una especie de estupidez que está ganando, y yo creo que gracias también a esto de la miseria de la realidad, ¿no? De que llegas y estás pintando y llega tu abuelita y te castra, ¿no? Yo conocí a esta gente de cierto nivel cultural que la mamá les prohibía escribir, por ejemplo, o les rompía las pinturas, que no podían dedicarse a eso era una pérdida de tiempo, debían dedicarse al estudio y al trabajo remunerado, y la gente que o sea, es decir, incluso hay un discursillo por ahí medio siniestro alrededor. Sí.
del cual todos tenemos que padecer de alguna manera. Sí, pues el discurso de castración. En mi persona lo siento, ¿no? Me siento muchas veces señalado socialmente por dedicarme a la cultura, como que me discriminan, me desprecian, me ningunean, me niegan mis derechos porque soy un trabajador de la cultura. Es decir, eso se me hace muy grave. Parece que no existiéramos, como si fuéramos una basura que sale sobrando. Entonces por eso todo el mundo sale por piernas de México. Si te das cuenta, la mayoría de los artistas nacionales trascendentes están en Europa o en los Estados Unidos o en otro país, porque aquí pues nada más reciben patadas. Y incluso ahorita Gómez Peña, que es un performancero importante, intentó rehacer su vida en México por razones sentimentales después de haber estado mucho tiempo en los Estados Unidos. No se halló. Dijo, es que socialmente y burocráticamente está muy cabrón, ¿no? Tenerme que enfrentar a esto y de pasar miserias y hambres, y mientras que en Estados Unidos me apoyan, no, pues por más que le tenga cariño al país, que la mayoría le tenemos cariño a México, ¿no? Que a mí se me hace una fuente de imágenes de influencia de color, ¿no? Me decía una novia chilena, es que tu país tiene mucho color comparado con mi país. Tenemos muchas cosas que no sabemos valorar, los despreciamos. Eso también es otra cosa, que nos autodespreciamos, despreciamos nuestra cultura. Así es. Por ejemplo, la cultura de la lucha libre ahorita está de moda fuera de México, y en México mucha gente la desprecia. Yo le preguntaba a Lantier, a un francés que está colaborando con nosotros en un proyecto, oye, ¿y tú qué onda con...? Pues estaban fascinados, mucha gente que yo conozco, fascinados con la cultura mexicana. Sí, y hay 2, 3 babositos fresas que son aquí, que me da asco el mercado de Sonora, y me da asco la Merced, y me da asco la lucha, y me da asco qué fuchi, qué guácala, ¿no? Entonces, que realmente estamos rodeados de estupidez, o ya nos han permeado con mucha cultura light. Sí, que es un poco lo que se ha impuesto, ¿no? Descafeinada, pasteurizada, pintada color de rosa, una cultura vacía, cultura de la muerte, del consumismo, del yo, y incluso del cinismo, ¿no? De estarse burlando de cosas que a lo mejor les podrían ayudar a ser mejores personas. Yo estoy seguro que la cultura te vuelve una mejor persona, por lo menos interiormente. Digo, hay delincuentes en la cultura, en todos lados hay, pero te puede abrir puntos muy interesantes. Yo creo que en eso estamos de acuerdo los que estamos aquí sentados en esta mesa. Yo no sé por qué se da este desprecio tan ruin, como el que tiene Televisa, por ejemplo, o TV Azteca por la cultura, que es un desprecio absoluto. Entonces, una bola de jodidos tontos, vamos a darles toda la vida mierda, ¿no? A tole con el dedo. Pareciera que el concepto de artista es el famoso que sale en la tele, sí, y los demás, pues ya que se pongan a hacer algo de provecho o algo que deje dinero, ¿no? Así es. Sí, a mí una vez me detuvieron un retén ahí por Michoacán. Y me pregunta el soldado, ¿tú qué haces? No, pues yo soy artista. ¿Qué clase de artista? Creyó que era como Televiso. Ya les tienes que explicar que trabajas con computadoras. Medio me entendió el tipo, pero es decir, el concepto que se tiene es que eres un cantante de Televisa o un actor de comedias. Para eso es el artista en México. Pues que realmente qué grotesco. Sí, es algo grotesco. De hecho, regreso un poco a lo que decías hace rato de la negación de la cultura. En México se da un fenómeno al que se le llama el suicidio lingüístico, que es cuando ciertos grupos autóctonos niegan su manifestación lingüística y con ello niegan su cultura. Así es. En México me parece que existen no nada más suicidios lingüísticos, sino suicidios culturales. Así es. Voy a comentar brevemente, justo cuando iba en antropología, tuve una experiencia que me abrió mucho los ojos al respecto. Fuimos los del grupo, ciertas gentes del grupo a un pueblo en el Estado de México, cerca de Toluca, donde habían encontrado una pieza de jade que representaba a los dioses del maíz. Entonces, pues un grupo de gente de buena voluntad y eso fueron a hacer una ceremonia. Y pues llegamos varios de antropología ahí que a lo mejor nos vieron muy hipiosos o yo no lo sé qué onda.
pero la gente del pueblo empezó a boicotear la ceremonia de una manera ruin, o sea, tocando todos los claxons, poniendo las alarmas y entonces de pronto entramos a la tienda a comprar un refresco y nos dicen pues que eso no lo querían en el pueblo, que esas eran culturas de indios, que ellos ya no querían la cultura de indios, que ellos ya eran de la cultura de la televisión. Entonces que por favor ya no regresáramos a hacer ese tipo de rituales que además les parecían extraños y que ya no querían que se les relacionara con eso. O sea, como que ya se traicionan sus propios orígenes. Sí. Seguimos en esa idea de que el indio admirable es el que está en el pasado, el que está sí, en los libros, ¿no? Pasado mítico. Los próceres, ¿no? Pero el que está... Un poco como la película Calzoncín, no sé si la han visto. Ajá, sí, de que siempre el prócer es del pasado, nuestro pasado, orgullo, y el indígena contemporáneo. Es como los estúpidos que dicen, ¿dónde se fueron los mayas? ¿Se fueron al espacio? Ay, no, se fueron a Vietnam. No, los mayas se fueron a la selva. Se replegaron porque si no los mataban las enfermedades y los españoles. Esa es la realidad. No es que ha habido también un atroz ataque a todas estas culturas. Sí. Teniendo una cultura tan rica México en cuanto a orígenes como otros países, también ha habido una destrucción de esta cultura. Sí, hay algo... Un nuevo mexicano híbrido Sí. que realmente es un estúpido, ¿no? Hay algo aquí Representado importante. un poco por las últimas películas del Cantinflas. No las primeras, que son muy críticas, sino las últimas de "a sus órdenes, jefe, sí, patroncito, a usted me dice, yo le voy y le hago lo que usted mande, patrón". O sea, una cultura De la sumisa, ignorante, de ser feliz con tu ignorancia y creerte que eres muy fregón porque eres ignorante Y servil. Entonces es una manera de adaptarte al sistema que es muy... Es como ahorita con el fútbol, todos enajenados, ahí sí le meten todos ganas y pues, háblales de un proyecto cultural y... ¿no? Y les da flojera. Pero háblales de fútbol y están ahí, ¡América! ¡América! No me dejaron dormir toda la noche con sus gritos de entusiasmo. Digo, puede ser a lo mejor genuino, pero yo siento que hay un gran grado de manipulación en esto. No es contra el fútbol, porque yo jugué fútbol y me gustaba, sino no es contra el juego en sí, sino contra la manipulación mediática que se hace del juego. Es la droga permitida y Sí. aplaudida, ¿no? Las Y es otras lo que no. está bien visto socialmente. A lo Así mejor es. hacer cultura no está visto bien socialmente en México, ¿no? Eres un rarito. Aquí hay una frase, bueno, la voy a decir, si quieres edítala, si quieres no, que me parece muy como piensa la cultura es para putos. Es que así piensa la gente aquí, la cultura es para afeminados. Antes les llamaba a Bellas Artes el Instituto Nacional de Bellos Afeminados, ¿no? O sea, siempre se ha tenido ese como relación en que entre la cultura y la la mariconería, pues, no tengo nada contra ello, pero es una realidad social de los mexicanos, ¿no? De raro, ay, me es muy extraño ese cuate, a mí me han tirado muchas veces de raro, ¿no? Por a lo mejor tener este tipo de ideas, pero pues, ¿qué quieren que haga? Por eso muchas veces me siento un desadaptado de la cultura mexicana. Sí. Siendo un mexicano me siento una gente que me siento extraño en mi país muchas veces. Retomando un poco lo que decías hace rato de esta destrucción de la cosmovisión arcaica, es una tendencia que se está viendo a nivel global. Sí. Es en la cual el paradigma contemporáneo, modernizante, positivista, que es de la inmediatez, que es del consumo, se opone a las formas de vida tradicional en las que impera, por ejemplo, los modelos solidarios, los modelos de respeto al medio ambiente, los modelos de respeto a las estructuras funcionales, a las estructuras de tradición. Y entonces Sí, que son culturas donde todos comen. Exactamente, y en las de ahora no. No. Unos cobran, los otros no comen. Donde hay médicos tradicionales que te atienden a la hora que sea. Así Aquí es. te puedes morir en tu cama, aunque estés dentro de una ciudad. Si no tienes dinero para pagarte una ambulancia, Así es. te lleva a pifas, ¿no? Sí. Y esa es una realidad también.
Lo que pretendemos también muchas de esta veces cultura en programas como urbana y además entrevistarnos con personas como tú es intentar hacer vigente esos otros modelos. Es decir, es denunciar, pero también es sacar a la luz que hay otras formas hay otras formas para el vivir. uh-huh. Y que hubo por miles de años otras formas también y que funcionaron. Y que aún existen en muchos lados, pero la gente no las sabe ver. Y no las quiere ver, ¿no? Sí, que son culturas mejor armadas en ese sentido que esto que es un desastre inhumano, que ya es una cultura de recibir golpes por todos lados, ya no sabes por dónde te llueve. Entonces, ¿cómo queremos que surja un arte propositivo, un arte alternativo, un arte libertario, si estamos con el yugo puesto? Muy difícilmente se va a liberar esto. Ahora yo veo a las nuevas generaciones, no quiero sonar a viejito, pero las veo muy enajenadotas. O sea, deben abrirse las perspectivas de su cabeza, porque si no les va a ganar el chango estos monos, o sea, les van a ganar Sí. les van a ganar el balón, pues, hablando de fútbol, ¿no? O sea, nos están ganando la sopa. Sí, se está ya a un paso de la hegemonía. Y de la estupidización general. Los dominados, ¿no? Los dominados globales, por ejemplo. Sí se está ya a un paso, yo lo veo muy cerca. Sí, no, yo ya lo veo así, enfrente. Es decir, que es una tendencia global esto de educar empleados, ¿no? Educar trabajadores, especializarlos, y el arte pues es por ahí un... No, o se vuelve, voy a volver un poco al tema del arte justamente, de las galerías y todo esto, se vuelve un arte decorativo. Te lo digo porque, repito, yo trabajé en una galería de Las Lomas, imagínate, que sí tenía una clientela muy nice, gente de mucho dinero. ¿Y sabes cuáles eran los parámetros de compra? ¿De qué es esa pintura? Ah, pues es un vaso. Ay, con lo que le gustan los vasos a tu tío Rodrigo. Vamos a comprarle el vaso. ¿Cuánto cuesta? 120,000 pesos, no importa. O sea, esa es la mentalidad hasta de la gente pudiente, en vez de ponerse a estudiar, que ellos sí tienen las capacidades para hacerlo, económicas, siguen en esta onda como si estuvieran yendo a comprar al Palacio de Hierro, o sea, como si estuvieran comprando vestidos, o perfumes, o joyas, ¿no? O sea, un criterio totalmente superfluo. Estamos viviendo una época también de plástico. Sí. Es más, si tú metes cosas profundas y eso luego no se venden, te va a decir el galerista, ¿sabes qué? No, ya no te voy a seguir apoyando porque no me dejas dinero. A mí lo que me deja dinero es la pintura de un mueble, porque a los ricos les gustan las sillas. Nada que les provoque nada. Conflictos. O sea, mi padre hace poco quiso vender un cuadro de un artista de Xochimilco que representaba un puerco. Un puerco así, que es lo que él ve en su cultura cotidiana, ¿no? Sí. Puercos, gallinas, una gente que vive en el campo. No, como si hubieras puesto a Satanás, se espantaron, les pareció muy fuerte, eso era un escándalo. Es así, ¿no? Porque pues no era no era digerible, a lo mejor al abuelito le iba a molestar. No era un asunto puramente decorativo, sino ya había una simbología que conllevaba otras cosas atrás, que a lo mejor apestaba un poco para ellos, ¿no? Así es. Entonces hay esa negación, lo que nos remita a ese tipo de vida no es civilizado, no es deseable, no es moderno, ¿no? Lo que decían hace rato de negar las culturas o los ritos tradicionales. Es negar y hasta burlarse. Sí. O sea, yo le contaba a familiares de mis puntos de vista y lo que he aprendido también como antropólogo visitando diferentes comunidades, se burlan. Dicen, no, ja, pobres ignorantes. Oye, pero no, eso es de drogadictos, eso se meten muchas cosas, esos pueblos, sin muchas plantitas mágicas. Entonces es una negación hasta de la medicina tradicional, una negación de los conocimientos. Eso llama mucho la atención también. O sea, ¿en nombre de qué? Del conocimiento. ¿Del consumismo? Del consumismo más ruin y vacío, hipócrita y estúpido que hay, ¿no? Ajá. ¿Y el no compartir, la cultura del no compartir, de yo me lleno mis cajones de dinero y al otro que se muera de hambre y a ver cómo se rasca.
Sí. Pues se me hace una cultura atroz en ese sentido. Estamos viviendo una época de atrocidades. Ahora, afortunadamente, repito, medios como el internet y eso creo que se han democratizado más la situación, por suerte. No sé cuánto dure esto, yo veo que hay muchos esfuerzos por censurarlo, Sí. sobre todo por grupos de poder que no les conviene que tú, yo, él seamos los medios De expresión. de expresión y que ya se los hayamos tirado de alguna manera, porque ya la gente prefiere entrar a Facebook a ver qué está pasando, ¿no? Si ve una noticia y eso ya no entra a los medios oficiales porque saben que mienten, saben que le están dando una información vendida, entonces prefieren leer lo que dice la gente y ahí crearse un criterio más amplio. Eso se me hace que no, ¿ves? No todo está tan oscuro, en ese sentido es algo luminoso que van a intentar coartar. Yo no sé cómo lo vayan a hacer, pero por ejemplo hay países como China, Cuba y eso que sí lo han logrado. Los países árabes más hacia el rollo del erotismo y todo esto, que también se me hace grave porque pues, es una cultura que está quedando muy atrás en ese sentido. Sí. Esto que mencionas también. Ahora, y otro aspecto que creo que es importantísimo y se me estaba olvidando mencionar, es como gente como Marcelo Ebrard, toda esta bola de niños bien, a los cuales yo personalmente detesto, se han acabado de exterminar lo que nos quedaba de cultura. Es decir, me dio mucha tristeza el otro día ver que, por ejemplo, México tenía una tradición muy fuerte de cómics en los años 70. Todos leíamos al Calimán, leíamos a Santo, y eran cómics que tuvieron innovaciones artísticas. Santo era un cómic hecho con una serie de collages. El Calimán, el que lo creó, innovó cuestiones de impresión con los sepias y una mezcla ahí que hizo. Es decir, y era el cómic dominante. Teníamos una cultura que dominaba a los yanquis. Teníamos la cultura que a mí me encantaba del burlesque. Esa ya no existe, ahorita es el vulgar table, que no tiene nada de especial ni de ¿no? iniciático. El burlesque sí que lo era. Sí. Sí, ahí Pero había- el teatro más grande del mundo, decía Alejandro Jodorowsky. Así es. Nosotros crecimos, la gente que tenemos ahorita 40 y algo, crecimos con esa visión real del mundo. A lo mejor nos dio una perspectiva distinta a estas nuevas generaciones que han sido castradas de todo eso. Sí, ya nacen con una castración. Una vez hablamos de la cretinización de nuevas generaciones. También es un proceso que se está Sí. llevando a nivel global, ¿no? La cretinización Sí. de todo. Por ejemplo, la renuncia a todo el conocimiento empírico a Ujú. cambio de los benefactores tecnológicos de un momento, que dicen, bueno, es que yo lo resuelvo con pulsar un botón o una tecla o algo así. Pero ¿en dónde queda todo ese proceso de construcción del conocimiento Ujú. que se fue haciendo desde hace miles de años, ¿no? Hasta la actualidad? No, y que se hacían bien las cosas. Claro. Tú ves las pirámides, tiembla y no se caen, ¿no? Y aquí se da un temblorcito y se cae media ciudad, ¿no? Pues ya no se hacen bien las cosas, se hace todo malhechote. Hemos también caído en eso. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa para quien quiere una salida, poder hacer las cosas distintas, pero que se encuentra con pues estar inmerso, porque así estamos, inmersos en esta... Pues resistir. Yo pienso que resistir e intentar aportar, aunque sea un pequeño grano de arena. A lo mejor no podremos cambiar el mundo, pero que el mundo no nos cambie a nosotros. Es decir, intentar hacer lo que podamos para que esto sea un poco mejor. Y al mismo tiempo... Y a eso lo es- mejor nos metemos de pronto en batallas, pero a lo mejor valen la pena esas batallas para abrir un poco la situación, porque si es una situación que yo veo muy grave porque ya incluye hasta delincuencia, incluye corrupción, incluye represión, incluye discriminación, incluye elitismo, pero un elitismo mal encaminado. Sí, O brutal. sea, se lo pasaron, la señora esta Consuelito Sáizar se la pasó haciéndoles festejos a sus artistas, no se gastaron el dinero en darle al pueblo cultura, ¿no? Eran grandes pachangones con mariachis y comidas y whiskies y etcétera, 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 pero en eso se les fue todo el presupuesto. Comidas en Bellas Artes lo usaron todo ese sexenio como comedero de lujo,
no fue un lugar para la cultura, muchas situaciones. Entonces esto a mí se me hace muy, muy grave, ¿no? El papel de las instituciones culturales ha sido nefasto. Y no se diga de la iniciativa privada que en su mayoría, a lo mejor exceptuando un poco Curimansuto, que también es una mafia, ¿por qué no decirlo? Pero a lo mejor han generado artistas más interesantes. Pues yo veo perdido el ambiente de las galerías, porque es de puro fresa. Y entonces a los fresas se les presenta algo que se les salga un poco del esquema, inmediatamente lo reprimen, lo alejan, no, esto no debe ser visto, esto sí. Entonces, pues, eso también ha alejado a los jóvenes de la cultura. Sí, es una cultura fría, digamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Que ya no les resulta interesante, no les provoca nada. No se identifican con... ¿Qué hago aquí? ¿Cuál sería tu mensaje para una persona, no sé, de entre 15 y 25 años que ya está en otra generación, que a lo mejor nos está escuchando y que tiene ese panorama y que no sabe qué puede hacer, para dónde jalar, ¿no? Pues mira, yo les recomendaría mucho que leyeran. Sí. Creo que es una puerta de apertura. Que vean lo más posible de arte. Afortunadamente, repito, está Internet, que de alguna manera ha sido un ave liberadora, donde pues, tienes acceso a archivos infinitos y que te pueden empezar a abrir las puertas de la percepción y creándote un criterio y romper con la cultura de plástico que nos ha impuesto la televisión. Yo les recomendaría que no se crean lo que ven en la tele, ni se crean lo que oyen en la escuela, ni se crean lo que oyen en el trabajo, ni se crean lo que les dice la familia, porque son valores torcidos, son valores mediocres, tienden a la mediocrización y tienden a la que la gente se amargue, no pueda desarrollarse, se quede en un límite, no busque más perspectivas, solamente la que les ofrecen y que son pues, paupérrimas. Entonces yo lo que les recomiendo es que abran su mente, tengan experiencias, viajen, conozcan otros mundos. A los muchachos del Distrito Federal les recomiendo que salgan, porque Lonas tiene una visión de la cultura urbana y existen muchas culturas. No solo existe el Distrito Federal, por ejemplo. Distrito Federal, a pesar de que es grande, es un micromundo. Y un micromundo muy limitado. O sea, yo he estado en el desierto, he vivido muchas veces en la selva, en playas y eso, y la gente tiene otro grado de realidad. Viven de otra manera sus vidas, más libres, impresionantemente más libres. Y todos comen, repito, eso se me hace maravilloso. Aquí todos rascándole, ahí ves sales a la calle y ya te deprime ver la miseria. Ver a gente enferma tirada ahí sin que nadie la atienda, ¿no? Esa cultura del valemadrismo, de me vale madres, yo nada más voy por mi billete y todo lo que se acabe el mundo. Y tenía un vecino que decía eso. Si a todos se les acaba el agua menos a mí me vale gorro. ¿No? Yo con que tenga como para mí, para mi familia está bien. Todos los demás pueden pudrirse. O sea, es un concepto cero solidario. Cero de ser consciente de que eres parte de una humanidad y de que todos estamos interconectados y que hay una especie de relación con el cosmos, aunque suene un poco pacheco todo esto que digo, pero sí es cierto, ¿no? Hay una... Es un macrosistema, pues, ¿no? No puedes estar fuera del macrosistema. No puedes estar fuera de esta... ¿Qué es lo que te da la vida? Y a lo mejor es lo que te mandó aquí, encontrar tu destino. Y que muchas veces este mundillo de la ciudad te desvía mucho de tu camino. Así es. Por las obligaciones. La gente se ha tragado brutalmente el tiempo, no tenemos tiempo. Un poco como lo que pasaba con el cuento de Momo de Michael Ende, ¿no? Uh-huh. De que de pronto se empiezan a volver todos seres grises que no tienen tiempo para nada. Entonces los ves a todos a las carreras, ¿no? Súbanse al metro en 1 hora pico. La gente se vuelve violenta, peor que un animal. A mí me dan más miedo que las bestias. Claro. No, van además en unas vibras negativas que te pueden hasta golpear. Porque van en esa sensación de que el tiempo. ¿Y luego para qué? ¿No? Dices, tómatela con calma, luego por eso te enfermas. Luego por eso hay tanta diabetes, por eso hay tanto cáncer,
Por eso hay tanto paro cardíaco e hipertensión. Es en serio, tiene una relación, va relacionada con ese modo de vida inhumano, nada armónico con tu entorno. Es más, es lo que te decía que pasó aquí, que tiraron las plantas así por arbitrariamente, ¿no? Cuando hay que promover viveros, que es lo que nos hace falta en esta ciudad, la gente tira un árbol porque le molesta la visión de su ventana, ¿no? Que le ensucia con sus hojas. hojas. Esa es la cultura más estúpida que ha pasado en todo el planeta, en la historia. Así es. Los antiguos tenían más respeto por su entorno. También se vive una cultura y una modernidad de la negación. ¿No? O sea, esto es como para ponerle la cereza al pastel del problema, de que aparte de todo, de que están todos los problemas encima, aparte se niega que está ahí. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues entonces ya no se toma acción, ¿no? Y es la cultura también del desecho, de que agarro esto, ya no lo quiero, lo desecho, ¿no? Lo tiro a la basura. Entonces, yo me imagino en el futuro, cuando venga un arqueólogo y vea lo que fue el siglo XX y principios del XXI, va a ser la cultura de la basura, del desperdicio, ¿no? Va a encontrar pura mierda. Si te das cuenta, en otras culturas no se destruyó tanto el entorno. Ni se desperdicia tanto, ¿no? Todo se aprovecha. Sí, sí, sí. Y se reusa. Se reutilizaba. Así es. Interesante salto del arte a la cultura y todo esto. Pero bueno, este va a ser uno de los primeros programas que hagamos en relación con esto. Es que tiene relación, ¿no? Todo Claro. se relaciona. El arte es cultura y son las raíces de donde viene todo estamos en esta plática, no discusión, estamos hablando de lo que lleva a la crisis que está viviendo el arte en nuestro país. Claro. Así es. Esas son las razones principales de que haya una profunda crisis en nuestros valores culturales y de nuestro desprecio hacia el arte. Cuando México era un país de artistas, nada más los invito a que vayan al Museo de Antropología. Hay grandes piezas de arte, de lo mejor del mundo. No me gusta comparar porque todas las culturas tienen cosas muy interesantes, pero, oye, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Por qué a los jóvenes no se les inculca eso? ¿Por qué no se les impulsa? ¿Por qué se les cretiniza, como lo hemos dicho? Pues es para que sean obedientes, para que no se levanten, para que siempre estén postrados. ¿Pero eso a qué te lleva? Bueno, al A sistema... un país esclavo, Consumista. consumista, Al sistema le conviene, al sistema dominante. mano de obra barata para Estados Unidos. Mano de obra para... Nada más nos ven así. Y el gobierno está convencido de que somos mano de obra barata para Estados Unidos y no vamos a crecer, ¿no? Jodidos que no vamos a tener nunca una economía estable. Claro. El hazmerreír de otros por el occidente, ¿no? Porque es la imagen típica del mexicano, es la del mexicano dormido con un sombrero recostado en un nopal. Cuando ahorita salió que los mexicanos son los que más trabajan y más explotan y menos ganan. Entonces a mí se me hace brutal todo eso. Nos están dando una imagen de flojos cuando la gente aquí está muy explotada, sobreexplotada. En Europa la gente tenía más derechos laborales, tienen vacaciones, si te enfermas realmente sí te dan incapacidad. Incluso enfermedades como la depresión, que en México hasta se burlan de ellas, son tomadas en cuenta como motivos de tratamiento, ¿no? Claro. O sea, aquí ha conocido a gente con problemas mentales que hasta se burlan de, esas son cosas que se inventan, se está haciendo, ¿no? O sea, realmente, como decía Jodorowsky, México es un país salvaje, todavía hasta cierto punto es un país salvaje primitivo, donde te la juegas. Eso fue el programa anterior que hicimos sobre el performance, ese era el riesgo, te la juegas. Sí. En una de esas saca un cuate una pistola y... una pequeña anécdota ya rápido que veo que ya está terminando. Por ejemplo, a los de la FURA, cuando presentaron este performance que hablábamos en el programa anterior de la destrucción del carro, hubo un tipo que los afrontó con un machete en Tabasco
y le salió al que destruía el carro. Entonces él como performancero tuvo que ser más fuerte que el tipo del machete. Entonces él traía un hacha con la que estaba destruyendo el auto y usó toda la energía que tiene un performancero acumulada y espantó al tipo del machete, pero si no llega a tener ese control lo machetea. Sí. O por ejemplo, yo he visto muchas veces a la congelada ha recibido actos de violencia brutal por parte de la gente, hasta violaciones casi masivas que estuvo a punto de recibir. Yo fui testigo de eso. O sea, ella los provocaba un poco, pero a lo mejor, como yo le decía, pues, si estás en Alemania, a lo mejor se ríen, ¿no? Jaja, mira esa señora loca. Pero aquí en México, pues es que hay muchas cosas reprimidas por ahí que quién sabe cómo salen, ¿no? Sí. Dicen que somos un país piramidal, que nunca conoces a la gente realmente cómo es. Algo de eso. Y que a lo mejor crees que son así, y sí lo he comprobado. Porque, por ejemplo, un sudamericano ya a los 3 días ya sabes de qué va todo, que es de la izquierda, que estudia tal, que se casó con tal. Aquí hay cuates que conozco desde hace 20 años, no sé ni dónde viven. Es más, no sé si se llamen como me dicen que se llaman. Sí, es en serio. Y que de pronto muy tus cuates, muy tus amigos, pero en una de esas a lo mejor se toman un mezcal y ya te están sacando el cuchillo. O sea, somos piramidales, somos también tortuosos en ese sentido. No mostramos realmente quiénes somos, lo tenemos muy escondido. Son todas las capas, ¿no? Son las capas que tienes que estar raspando y que nunca llegas a la cima de la pirámide, ¿no? Siempre es esta cosa de que siempre habrá sorpresitas. Pues Jorge, Juan, te agradecemos que nos hayas concedido esta plática nuevamente, que nos compartas tus puntos de vista. Espero que les haya gustado y que hayamos llegado a conclusiones interesantes que a la gente también le puedan interesar. Muchas gracias. Que creo que tocamos puntos que muy pocas veces se tocan. Sí, muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge, gracias, Julio. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escuchar esta emisión y los esperamos en la siguiente. Hasta pronto. Teobroma.mx